Bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. Vamos a hablar de Valladolid, de cómo se está desarrollando urbanísticamente Valladolid y de algunas obras emblemáticas que deberíamos ver en los próximos meses, incluso años, aquí en nuestra ciudad. La persona que nos puede hablar de todo ello es la persona que lleva todos estos asuntos en el Ayuntamiento de la capital. Antes de nada, les voy a presentar a quienes me van a acompañar una vez más en la sesión de hoy para hablar con nuestro invitado. En primer lugar, Pablo Lago, director del diario de Castilla y León El Mundo. Pablo, bienvenido una vez más a La Quinta Esquina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid. Florencio, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Y yo les decía que íbamos a hablar de obras porque nuestro invitado en la sesión de hoy es Manuel Sarabia. Es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y también el concejal de Planeamiento Urbanístico. Señor Sarabia, bienvenido a La Quinta Esquina. Muchísimas gracias, encantado de nuevo y buenas noches. En primer lugar, vamos a hablar de política. ¿Está satisfecho con cómo se está desarrollando el pacto de gobierno con Óscar Puente esta legislatura, teniendo en cuenta también cómo fue la legislatura anterior? Pues estoy razonablemente satisfecho. Yo creo que, teniendo en cuenta lo que ha habido, el caos de la pandemia para toda España, para todo el mundo, en esos meses, yo creo que el Ayuntamiento de Valladolid ha reaccionado bastante bien, yo creo, y el pacto de gobierno ha funcionado bastante bien también en esas circunstancias. Yo creo que en estos momentos va bien el pacto. ¿Tienen el protagonismo que quieren tener los tres concejales de Toma la Palabra o que esperaban tener en esta legislatura? Sí, no es cuestión de protagonismo. O sea, yo creo que hay un pacto de gobierno en 150 puntos que son los que marcan la dirección y los que tenemos que intentar sacar adelante y se va cumpliendo. Yo creo que ese es el tema importante, vamos, desde luego, desde mi punto de vista es así. Y creo que es lo que tiene que ser, además. Pablo, Florencio. ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre es un placer conversar con usted, que es la política hecha caballero, yo siempre lo he dicho. Rostro amable además de la política en Valladolid y seguramente en esta comunidad. Yo no he conocido un caso como el suyo, que además sea tan encaje también las cosas y la encaje de forma tan amable y agradable, lo cual se agradece muchísimo por parte de los periodistas y de los ciudadanos. Sí, después de haberla agasajado un poco, ahora le voy a preguntar. Recientemente ha llegado a los juzgados el PP, al final no se atrevió a presentar la denuncia contra Óscar Puente por las polémicas vacaciones del yate, con la contratación de mascarillas y material quirúrgico que se produjo en la pandemia, y bueno, han puesto un interpuesto, una asociación de estas interpuestas que tienen los partidos políticos cercana al PP para que presente una denuncia hecha con recortes de periódicos y uno de los informes del ayuntamiento, ¿no? Está pendiente de la inhibición porque ha caído en un juzgado cuya juez es familiar de Óscar Puente y está pendiente de la decisión de la inhibición. Yo por poner sobre aviso el tema. Pero ustedes son socios de gobierno, son socios de Óscar Puente, pero son de otro partido político. ¿Usted tiene duda alguna sobre la honestidad en esta actuación de su socio y compañero Óscar Puente? No, yo en esta actuación es que además ha ido transformándose un poco con el tiempo. En origen el problema era, al parecer, el del contrato. Si el contrato que se hizo era un amigo o no era un amigo, y en todo momento, me parece que lo dijo también el portavoz de Ciudadanos, y es que es así, es que yo lo recuerdo perfectamente, que Óscar dijo: tengo un amigo que nos puede facilitar las mascarillas, bueno, etcétera. Es que gracias a que era un amigo de alguien, ustedes consiguieron mascarillas cuando la Junta de Castilla y León, por ejemplo, no conseguía mascarillas. Ese es el tema, y entonces pues eso es lo que se puso sobre la mesa y ese fue el origen del contrato, un contrato de urgencia, eso está claro. El amigo... Y una pregunta, sí. ¿Y en esa mesa estaban el resto de grupos políticos? Estaban, vamos, lo dijo varias veces, Óscar, o sea, que nadie puso ningún reparo. No, y nadie puso ningún reparo, casi diría que al contrario, si me permiten la broma. Óscar, tengo un amigo, entonces claro, dices, bueno, o sea, que hizo valer que tenía un amigo que lo iba a facilitar, y es verdad, o sea, que por eso digo que yo creo que eso era muy evidente, y eso fue el origen al principio. Luego ya se ha ido transformando y el tema ha derivado en sí. El problema no es el contrato, sino si el problema es que estuvo en un yate con esta persona. Si era su amigo, claro. Claro, y entonces yo ahí, a mí me parece que... No va a estar algún enemigo, ¿no? Claro. Yo no veo problema alguno ahora, porque además, o sea, que no se puede, yo creo que no se puede ver como relacionarlo con que fuese un pago por el favor o algo por el estilo. A mí me parece pero yo le pregunto si usted duda de la honestidad en todo el conjunto, no hablo del origen de la honestidad, si usted duda algún momento de la honestidad de todos. No dudo.
¿Y por qué cree que intenta judicializar eso el Partido Popular? Bueno, pues yo creo que por dos razones. Primero, hay una cosa que el otro día lo iba a comentar, lo de Jericó, que es muy bonito. Como de vez en cuando sale la Biblia últimamente, en Jericó, cómo intentaron derribar las murallas de Jericó haciendo ruido, dando vueltas y gritando, está en la Biblia. Y entonces yo creo que esa es una estrategia que se tiene, es hacer mucho ruido con lo que se puede hacer ruido. Y aquí es hacer ruido porque es una cosa que hace ruido, evidentemente hace ruido. Vamos, no hay más que ver los titulares, todas las noticias que se producen en torno a este hecho, entonces es hacer ruido, eso por un lado. Y por otro lado, porque bueno, estas actuaciones en un momento en que se es muy sensible con ellas, y además bien que se sea muy sensible, pues puede tener algún recorrido, no lo sé, pero digo que si tuviese algún recorrido, pues es una doble función que hace el ruido y el recorrido que puede tener, una doble función que hace el que se metan en judicializarlo. Pero, como bien ha dicho, primero dijeron, vamos a llevarlo a los tribunales, y no lo llevaban, lo dijeron varias veces, y luego ya está quien lo vaya a llevar, y no se sabía quién lo iba a llevar. Eso es un poco raro también, pero bueno, vamos, no sé. No, una interpuesta, ¿no? Un colectivo interpuesto que ha presentado denuncias contra Fernando Simón, si más o menos conocemos el tema. Estos interpuestos, como fíjese usted cómo acabó aquello de Manos Limpias, ¿se acuerda aquellos interpuestos de Manos Limpias cómo acabó aquel lío, ¿no? Y insisto, porque lo que ha llevado, por el conocimiento que tenemos, es un informe de intervención y unos recortes de periódicos. Yo creo que es un poco más serio para llevar algo a un juzgado. Pero bueno, yo le quería preguntar por si usted tenía el conocimiento que tiene dentro, yo de lo que conozco, aunque sea ajeno a eso, de saber un poco cómo es la actuación de eso. Ha dicho que está razonablemente satisfecho con el pacto de gobierno con el PSOE. Y quería preguntarle si también van a una en el tema del soterramiento, porque en las últimas semanas ha habido también algo de ruido de personas, incluso algún militante socialista, enemigo político de Óscar Puente, pero militante socialista, y algún grupo que se volvían a querer reabrir otra vez de la mano también del PP. Con nombre y apellido, Cecilio Vadillo. Cecilio Vadillo. Quería reabrir otra vez el tema del soterramiento. Ahí están unidos y la decisión está clara, y de hecho ya hay incluso fechas. Si puede adelantarnos algo de esas grandes obras que está esperando Valladolid. Sí, realmente, vamos, claramente hay un proyecto y el proyecto se va desarrollando, yo creo que bien. No en los plazos exactos que se dijo, tampoco con mucho retraso comparado con el que podía tener, quiero decir, el que han tenido otros proyectos, o incluso el mismo túnel de Andrómeda que se está haciendo, que lleva a acumular retrasos, y este se va impulsando. Es muy complicado, porque es una obra que afecta a ferrocarril, afecta a distintas administraciones, está la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, es complicado, pero va a empezar antes de mediados de julio, seguro que empieza. ¿De julio? O sea, en un mes. No, perdón. Ya nos vamos a julio. No, era mayo, junio. No, me he equivocado. No, porque estaba calculando, estamos a día 10. Entonces, por tanto, yo creo que a finales de junio estará. ¿De junio? De junio, sí, empezará. No tendremos. De hecho, vamos, ya han ido ahí, ya han ido los topógrafos. Lo único es que hay que hacer unos pasos desde que se firma el contrato hasta el inicio de las máquinas, a que entren las máquinas, y hoy mismo se ha llevado a cabo los trámites para unos trámites también administrativos en relación con el kiosco que hay allí, que viene afectado por la obra, etcétera, o sea que eso ya está en marcha. ¿No nos quedaremos al final a mitad del camino sin soterramiento y sin integración porque sabe que se está removiendo para paralizar esa integración? Yo creo que esos túneles. Yo creo que no. El proyecto de integración es un proyecto que yo creo que es bueno. Es un proyecto bueno, o sea, no vamos a, creo que no conviene llevarlo más lejos, o sea, decir que es un proyecto que es bueno, son unos pasos, insisto, lo digo muchas veces, veamos otras ciudades y es facilísimo, por Google, vas a cualquier ciudad europea, ves el app de vías, sigues los recorridos y eso es lo que hay, los trenes están ahí, los pasos y demás, y entonces es eso, y yo creo, y aquí se va a hacer un proyecto que es bueno, que es un proyecto con unos pasos con una secuencia buena, bastante amplios y mejorados, con una nueva estación y entonces con una permeabilidad suficiente. Yo creo que es un proyecto bueno y es un proyecto que está en marcha, no es una quimera, no es algo que se va a hacer, está en marcha. Van a empezar ahora las obras. Me resultaría extrañísimo que en cualquier circunstancia eso se parase. Me resultaría extrañísimo y por tanto yo creo que es el compromiso, que es hacer un proyecto bueno para solucionar un tema. Le voy a preguntar, ya lo hemos preguntado, pero bueno, es que ustedes llegaron al gobierno
aquella coalición hace 6 años, ahora por estas fechas más o menos, ustedes dijeron que los asuntos importantes de ciudad los iban a consultar, iban a hacer consultas, iban a estrenar algo que se llama la consulta popular para saber un poco la opinión. E incluso el soterramiento. Claro, yo le pregunto por si hay algo trascendental en la ciudad, es el soterramiento o es, por ejemplo, el agua, la privatización. ¿No consideran que haya nada que consultarle? Porque ustedes, cuando estaba gobernado el PP, querían hacer una consulta cada 5 minutos y de repente llevan 6 años y no han hecho una consulta de absolutamente de nada. Sí, bueno, en este último... Le pongo 2 casos importantes, sí. soterramiento y privatización y municipalización del servicio de agua. En el caso de la consulta del soterramiento, yo lo recuerdo bastante bien. Usted quiso bien. hacerlo, pero Óscar Puente no le dejó. Lo recuerdo bastante bien. Se fueron acumulando los problemas. Es que llegó un momento en que era casi imposible hacer una consulta que dejase satisfechos. Yo recuerdo haber tenido reuniones con los otros grupos políticos de la oposición, con asociaciones, y era el cúmulo de demandas que hacían para hacer la consulta, es que la hacían prácticamente inviable. Pues es muy fácil. Soterramiento sí, soterramiento no, con informes previos, con estudios, consecuencias, lo que se pedía es que yo hubo un momento que lo veía, digo, si es que no podemos hacerlo. No, pero la decisión es suya, igual que ustedes decidieron no soterrar y la otra, la consulta, la decisión los es presupuestos suya. participativos, donde se le consulta a la gente qué obras quieren hacer. Una consulta a lo mejor no tan ambiciosa. Pero en 6 años no han encontrado nada digno de consultar a los ciudadanos. No, pero que digo que el proyecto de integración, el proyecto de integración o la remunicipalización del agua son 2 proyectos que han sido, por decirlo de alguna manera, que yo creo que es así, han venido avalados también por las urnas. De manera, eso estaban clarísimos, las 2 opciones, de manera que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, o sea que hemos enterrado aquella afición que había por las consultas. Porque llevamos 6 años y no hemos hecho ninguna, por eso le pregunto. Y era algo que estaba en los ejes de su campaña. Me acuerdo ahora, le he preguntado por esta cuestión. ¿Y su futuro político? Mi futuro político, pues esa es otra. Seguir trabajando en la política como trabajan. Ese es su presente. No, yo le he preguntado por su futuro, no por su presente. En el futuro, seguir trabajando en la política. ¿Va a volver a ser candidato de Toma la Palabra? Yo no, obviamente. O sea, nosotros... Obviamente no, le tengo que preguntar. No, pero digo, nosotros tenemos un código ético que hemos asumido, hemos firmado, que tiene varias implicaciones de distinto tipo, y una de ellas es la de límite de mandatos, claro. Y entonces, ¿usted no va a seguir y María Sánchez tampoco? Tampoco. Claro. ¿Y Alberto Bustos va a fichar por Óscar Puente? Yo no soy Alberto Bustos, pero entiendo que no. Vamos, o sea, que los 3 tenemos ese compromiso de limitación de mandatos. ¿Virginia Hernández, la portavoz en Diputación, sería una buena opción para...? Virginia sería una opción magnífica y más gente. O sea, vamos, que Virginia es una persona, yo le tengo gran aprecio y me parece que hace muy buen trabajo, pero nada más. O sea, que no quiero decir que ella fuese o no fuese, sé por dónde va, pero no. Hablando de esa... que yo creo que y más gente es una... No, se puede escuchar, es algo que está en la mesa políticos, claro, pero también lo que me ha preguntado... Evidentemente es una persona, una figura que ha emergido con fuerza, que ha encontrado un espacio en la Diputación, ha sabido buscar dentro de la oposición, se ha sobrepuesto incluso al PSOE, que es mayoritario y tiene una presencia. Y que Paco de la Rosa, coordinador provincial de Izquierda Unida en Valladolid, ya ha dejado entrever que seguramente ella no será diputada en la próxima legislatura, aun en el caso de que consigan plaza de diputación, con lo cual es posible que Virginia tenga otros destinos políticos como los que estás planteando. Pero pregúntale a él, por aclarar a la audiencia y al invitado el por qué ponemos en marcha el nombre de Virginia. No, pero yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es fundamental. Hace tiempo, no sé si recuerdan, todos los partidos, hace no tanto tiempo, todos los partidos hablaban de las primarias, de la transparencia y las primarias abiertas. Y entonces de eso se hablaba, ha ido pasando, se ha ido laminando y nosotros lo mantenemos. Es decir, la elección de los candidatos, la elección de quién va a ser o no va a ser diputado, eso depende del funcionamiento de las elecciones primarias. Bien. Y no me le voy a darle la vuelta a ese argumento. Una cuestión, ¿no? A ver, no sea excesivamente humilde, pero usted es consciente que sin la figura de Manuel Sarabia, Manuel Sarabia se sobrepone a las siglas, toma la palabra, corre ese riesgo de diluirse. Usted es lo que Suárez a la UCD. No.
No. Sí, se lo digo yo, se lo decimos aquí. No. Ya no solo por eso, antes de que retome él, es que Francisco de la Rosa, el coordinador, ha explicado que toma la palabra desaparece como nomenclatura en las próximas elecciones, que se va a recuperar las siglas Unidas Podemos. Eso no es un error. Claro, eso no es un error. Perder a los 3 emblemas personales que están recibiendo votos en el Ayuntamiento de Valladolid y además perder la marca. No, yo creo, a ver cómo lo digo. Yo creo que es fácil de explicar. O sea, nosotros hemos entrado con un mandato y con una limitación de mandatos y ya está. Y entonces, cuando acabó. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Ventajas que cumples la palabra dada y ventajas que tiene también el que, bueno, pues que la dedicación a la política la gente se va turnando, va cambiando y eso está muy bien. Y entonces no te profesionalizas en un puesto, etcétera, y eso está muy bien. Inconvenientes, pues que pierdes la experiencia, el posible conocimiento que tenga la gente, que son inconvenientes que también son importantes. Pero es que a donde iba Pablo es que aquí hay personas que posiblemente usted y sus 2 compañeros arrastren voto personal que no sea un voto ligado a la formación. Fundamentalmente, reconociendo la labor que hacen María Sánchez y Alberto Bustos, fundamentalmente usted es el cartel de toma la palabra. Pero lo que ha hecho usted, por ejemplo, que en un partido, una agrupación pequeña, esto no pasa en el conjunto del país. Yo no encuentro un experimento de este tipo en Castilla y León, por supuesto, nadie. Usted que haya conseguido 4 concejales, haya aguantado el tipo de 3 concejales, porque además, si yo le pongo ejemplos del mandato anterior y el actual, el segundo se ha diluido. Mire, le voy a poner el caso que usted lo conoce bien, Izquierda Unida en Zamora. El socio de gobierno, que era el PSOE, se quedó en nada y consiguió Izquierda Unida, una cosa insólita en Zamora, 14 arrasando de concejales. En todos, bueno, le pongo Madrid, si quiere pongo Madrid recientemente. O sea, esto es la experiencia democrática de cómo funciona esto. Sí, y usted aguantó el tirón, pero lo aguantó usted. Pero no, la formación, vamos, totalmente, o sea, es la formación la que lo aguantó y la que lo aguantará. Porque lo que importa, y cuando se ha hablado de las siglas, las siglas importan menos, es el proyecto político, y el proyecto político yo creo que tiene fuerza y envergadura como para seguir adelante, y yo creo que es eso, y se defenderá perfectamente. ¿Pero usted no cree que Toma la Palabra se sobrepuso a la debacle de Izquierda Unida y ahora es regresar a ese pasado de Izquierda Unida? Recuerde que hubo tiempos en el Ayuntamiento de Valladolid anteriores a usted donde Izquierda Unida tenía un único concejal. Sí, que lo recuerdo, pero que eso fue, es más, cuando llegué yo en la candidatura de Izquierda Unida, en las primeras primarias, en 2011, me parece que fue, las primarias fueron en 2010 y las elecciones en 2011, mi experiencia política era sobre todo desde fuera, y por tanto el mérito de que en aquel momento se tuviesen 3 concejales era de la formación. Es que usted representa, como en todo, usted representa una izquierda civilizada, una izquierda que demuestra que no hace falta andar subiéndose por los balcones, ni por las paredes, ni quemando ruedas, ni con alteraciones, ni con griterío. Se puede defender los postulados de izquierda como lo defiende usted, además desde la prudencia, desde la sensatez, desde la serenidad, desde una forma de hacer política, insisto, que no hace falta estar todavía ni montando scratches ni cosas de estas, se puede ejercer la política de otra forma. Pero por decirlo de una manera también clara, mis 2 compañeros, Alberto Bustos y María Sánchez, lo defienden así también. Por tanto, porque son criaturas suyas, es normal, se han creado sus pechos, hombre, y han aprendido bien del maestro. Pero Bustos se entiende con la mirada con Puente, según dice Puente. Que no lo dice de usted, por cierto. Sí, no lo dice de mí. No, pero claro, es que Alberto se entiende con la mirada con todo el mundo. Alberto es... O sea, que Alberto aterrizará en el PSOE, seguramente, de Óscar Puente de la próxima legislatura. No, estoy diciendo al contrario. Estoy diciendo que lo dice Óscar, pero lo dice cualquiera que conoce a Alberto. Alberto es simpaticísimo y tiene una mirada muy franca, y por eso... Sí, pero da la impresión de que el alcalde está muy cómodo, especialmente con Alberto Bustos y con María Sánchez. También con usted, pero de otra manera. Pero está muy cómodo con Alberto porque los temas que llevan, por ejemplo, son temas que a los 2 les gustan mucho. No me refiero a la participación ahora, sino que me estoy refiriendo a los deportivos. Sí. Entonces, eso está muy cómodo, se ven muchísimo y se ven en esas circunstancias. Yo creo que es eso. Lo de los carriles bici, las bicicletas. Sabía que llegaría a esta pregunta. La pregunta. ¿Son necesarios tanto carril bici en Valladolid? Luego le preguntaré
lo mismo que le pregunté a Vélez. ¿Cuántos de ustedes usan la bicicleta? Ya. Que le quieren imponer a los ciudadanos. A ver, ¿me quieren imponer? Le quieren imponer, digo ustedes, el gobierno quiere no. imponer un modelo que no practica el equipo de gobierno. No, vamos a ver. ¿Usted va en bici? No, que va. Yo fui en bici hace muchos años. No, ahora no. He ido en bici en alguna manifestación, alguna marcha, pero no voy en bici. Vamos a ver. El problema de la movilidad, yo recuerdo claramente cuando se hizo un cambio hace ya muchos años, en el cual antes las calles eran de doble sentido, casi todas. Ibas de la Plaza de la Universidad a la Plaza de España, ibas hacia allá. Ibas de la Plaza de España hacia la Universidad, ibas hacia acá, digo López Gómez, casi todas. Cuando se cambió ese modelo, que era el modelo clásico, cuando se cambió y había que ir haciendo rodeos y recorridos, los que hay que seguir haciéndolo, y eso costó mucho esfuerzo y mucha tensión también, porque es un cambio en el cual las cosas se ven de muy distinta manera, claro. O sea, entonces tienes que mentalizarte en la forma de moverte en un vehículo de una manera distinta. Lleva tiempo y lleva esfuerzo. El que se plantee una movilidad basada en los modos más sostenibles, fundamentalmente, sobre todo, en la gente más joven, aunque no es de gente joven la bici, como sabemos, pero que pues eso cuesta un esfuerzo de adaptación y va a costar un esfuerzo también de aclimatación. Recuerdo también que recuerdo que lo he leído, cuando se planteó en la ciudad, cuando se empezaron a volcar para la ciudad, para los coches, se quitaron árboles, se quitaron, lo cuento muchas veces, la calle Platerías, se propuso que se hiciese toda la calle para vehículos, para coches, dejando aceras debajo de los edificios. O sea, quiero decir, hubo un esfuerzo para que la ciudad fuese para el coche. Entonces, esas cosas llevan tiempo, son incómodas y lo lamento y en lo que pueda pido disculpas también por el malestar, que lo entiendo, pero si ustedes van en transporte público o en taxi, en autobús o en taxi, se ve que funciona muchísimo mejor. Es que es clarísimo la ventaja que tiene ahora y es lógico y es bueno si se quiere promocionar el transporte público. Si se va en bici, cuando se haga se concluya el del Paseo Zorrilla, va a haber una movilidad mucho mejor y yo creo que eso es bueno, promoverlo. Peatones, estamos haciendo los accesos a la ciudad, vamos también más despacio, voy más despacio en todo, pero desde la carretera de Fuensaldaña, la de Simancas, la de Renedo, la avenida de Madrid también, para que peatones y ciclistas en ese tramo que siempre es tan difícil y tan peligroso tengan más seguridad. Entonces yo creo que ese modelo de movilidad está bien. ¿No cree que esto están convencidos? ¿Por qué no han peatonalizado ya la Almendra Central, que llevan años sondeando esa cuestión? ¿No se atreven? Se va haciendo poco a poco. Ya, poco a poco. Se va haciendo poco. Claro, si se hace de golpe, dicen que... Por eso digo, no se atreven a las reticencias que pueda generar. Lo que pasa es que se va haciendo poco a poco porque se va acomodando. O sea, que yo creo que sí, y va a ser el modelo es conocido, el modelo de movilidad que se está planteando, y luego también el área central también se verá afectada con la zona de bajas emisiones, que eso hay que hacerlo porque lo exige la ley del cambio climático. Antes del 23 la claro, y entonces todo eso hay que irlo haciendo. Yo le voy a preguntar si no temen, supongo que sí lo han sopesado, el daño político, electoral que puede provocar todo esto, porque es verdad que hay una parte de la población que está cabreada, no sé si muy cabreada, a lo mejor no es tanto, ¿no? Sí, lo sé. Porque los atascos en Valladolid son se ha comentado también alguna vez aquí, son de 10 minutos, que en Madrid eso es una broma, pero aquí es una tragedia. ¿Lo han valorado, lo han sopesado? No, porque afortunadamente, afortunadamente ese no ha entrado en la ecuación de qué hacer o qué no hacer. El decir el coste electoral es más. Además, yo creo que hay una cosa también, hay quien dice, es mucho mejor, pues nada, coger el soterramiento, se promete el soterramiento y adelante. La movilidad no se hace nada y se promete, y entonces el no hacer nada yo creo que es peor. Incluso electoralmente también yo creo que es peor. Estamos aquí para trabajar y estamos aquí para hacer lo que creemos que hay que hacer. Pues como están aquí para trabajar, ¿qué pasa con Santa Catalina? ¿Qué pasa con el Lope de Vega? ¿Cuándo nos van a contar qué es lo que quieren hacer? Porque el Lope de Vega, es medianamente reciente, pero Santa Catalina ya lleva meses y meses en la cartera municipal. El Lope de Vega, empiezo por ahí. En el Lope de Vega, si no van mañana, van el lunes que viene una empresa
que se ha contratado para las primeras, es un contrato de, creo que son 48.000 euros, para los primeros trabajos de limpieza de ese escombro, apeos, etcétera, para dejar desnuda la estructura, para hacer la evaluación del tratamiento que se puede hacer. Y eso van a estar 2 meses, y eso empieza mañana o el lunes. De manera que estamos entrando en ello. Las Catalinas, sabemos que hay un proyecto contratado, se ha hecho el proyecto y está ya la empresa para, en la zona de las celdas, que es la más problemática, la que estaba en peores condiciones, consolidar la edificación. Y a la vez estamos haciendo un plan director que lo pide Patrimonio. Hace unos cuantos días he estado en la Junta, que han estado muy amables en Patrimonio conmigo, con nosotros. He estado viendo planes directores para ver de qué manera es la más oportuna para plantearlo ahí. En las Catalinas, en poco tiempo, cuando esté el plan director... ¿Pero un plan director de qué? Porque el plan director tiene que fijar los usos. Claro, el plan director fija cuáles son los usos que le van a dar a... Claro, por eso. Yo entiendo, es algo que falta por definir precisamente en el plan director, que además lo tiene que aprobar Patrimonio. Define algo que ustedes quieran. Bueno, que queramos o que podamos. Por ejemplo, por poner un caso, hay un ámbito que ya se había planteado, hubo incluso una licencia al lado de la calle Santo Domingo de Guzmán, que se propuso ahí hacer una residencia, y ya digo, en el año 2009 o 2008, y tuvo licencia, pero eso es un ámbito que ocupa un espacio libre, un espacio vacío. A ver si nos dejan o no nos dejan. Si nos dejan en Patrimonio, que yo creo que sí, pues eso tiene unas posibilidades que si no dejan hay que reconsiderarlo. ¿Uso turístico? No. Yo ¿Cuál es el uso que pretenden darle? Entiendo la idea que hay, y es lo que hay que definir, es un uso fundamentalmente público, porque para eso se compró la parcela. Un hotel es público, es un uso público. No, va la gente no, público digo de propiedad pública. Pero privada. Y entonces, digo, un uso público, un conjunto, yo creo que son usos públicos. Es una parcela muy grande, si tiene 1 hectárea. Es decir, es una parcela grande, entonces que puede tener un espacio destinado a un uso de mayores, por ejemplo, puede ser el espacio de las celdas, o sea, varios usos, manteniendo espacio abierto en las huertas, dedicándolo a huertas propias vinculadas también, puede haber usos deportivos y puede ser un conjunto de usos de propiedad pública y de gestión pública. Muchas cosas me parecen a mí hacer ahí. Cabe muchísimo. Le iba a preguntar yo también por el... Bueno, se me ha ido ahora mismo la pregunta, estamos hablando de esto de las celdas, pero iba a hacer... bueno, seguir con la Ciudad de la Justicia, que me acordaré. Sí, la Ciudad de la Justicia, pues eran los apuntes de saber cómo está eso. Porque es algo que ya llevamos tiempo hablando. Está ya fijado el notario para la firma con Sareb. Entonces, eso en la parte que afecta al Salvador, o sea, es en estos días. También en estos días vamos a hacer todo. Empieza la obra de labradores, firmamos con el notario lo de la parcela de Salvador, y la otra parcela, la de la Tesorería de la Seguridad Social, aprobamos ayer en la Junta de Gobierno la primera parte, la aprobación inicial del proyecto de actuación de Zambrana, en el cual va la parcela que se da a la Seguridad Social. Entonces hay un mes de exposición, y cuando concluya la Seguridad Social tiene ahí su parcela, y la otra entonces engrosa la Ciudad de la Justicia. Le iba a preguntar yo por el estado que empieza a parecer la ciudad un poco salvaje, digo, de la aparición de hierbas por todas partes, que no me parecen ni medio normal en la ciudad como Valladolid, que ha estado impoluta siempre. Y cuando hablo de hierbas no hablo de cualquier sitio. Puede usted ir a Isabel Católica, donde ya vas con el coche y se te invade, parece Jumanji, ya esto empieza a parecer, te invaden las hierbas porque no se han hecho, sales por el Paseo de Salamanca y en medio de las aceras brotando hierbas de forma... Empieza a ser un poco preocupante esto. ¿No le parece usted un poco preocupante? ¿Qué medidas se va a tomar para...? Porque además eso genera deterioro, usted lo sabe, soy urbanista, genera deterioro. Y yo insisto, que me muevo bastante por la ciudad, empieza a fijarme y empieza a ser un poco preocupante. El tema, seguro que lo saben porque se ha dicho, es el glifosato famoso. El glifosato es el glifosato, que es el producto que se echaba para que no crezca la hierba, ¿no?
y la hierba o la mala hierba. Y entonces la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que no se utilice por cancerígeno, y entonces se ha suprimido. Y lo que se está es buscando una alternativa para que sin usar el glifosato se pueda... En otras ciudades yo no me encuentro esto. Me muevo bastante por la ciudad de Castilla y León. Es que en algunas siguen usando el glifosato. Mira, pero tienen ustedes que poner coto a esto porque es una imagen terrible para una ciudad que está impoluta. Pero el tema, lo crítico es el glifosato. Es que pero cuando pongan solución aparecerán leones, panteras y elefantes al final, porque insisto, mire, en Isabel la Católica lo que hay que hacer es podar. ¿Vale? Porque se invaden ya los coches el centro del medio, y lo que hay que hacer es podar, no es glifosato. La cuestión de eso es cierto, es decir, ahí no es un problema de glifosato, no, es el centro, es verdad. ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo van a poner un poco de orden? Cuidado un poco. Yo creo que estaba porque no programado de su compañera, creo que la competencia. Creo que estaba programado, vamos, yo lo he visto, porque además hay un problema añadido, y es el que para la poda, pues claro, afecta al carril. Entonces, hay que cortar una mañana, como se hace, mire, en la avenida aquí cerca, en Arroyo, hay un enorme seto por medio, y de vez en cuando lo podan. Yo no me he encontrado esto de Isabel la Católica, insisto, que es el corazón de Valladolid, que es la 11ª ciudad de España. Digo, yo he visto que estaba programado, no puedo decir la fecha y sí que no lo puedo decir. Al hilo de estas cuestiones, ¿la ciudad está más limpia o menos limpia esta legislatura que la pasada? Ya no hablo solo del aspecto de parques, de medio ambiente, hablo de la limpieza de la ciudad. Yo creo que creo que sé por dónde va. Sí, seguramente que sí. ¿Está más limpia o está menos limpia que la legislatura pasada? Yo creo, si vemos el tipo de trabajadores... El señor Sarabia nunca responde sí o no, él siempre tiene un argumento. No, pero... Pone el condicional. Claro, a veces es fácil, es decir sí o no, y después lo explicamos. Pero con una sonrisa. ¿Está más limpia o menos limpia? Está igual. Está igual. Y está igual, y además añado, y está igual de limpio de sucia. Está igual de limpio. Con lo cual no era necesario cambiar las competencias de limpieza. No, eso ha sido... No. Bueno, no, claro. Pero si el problema, si es algo que es lo que iba a decir, los trabajadores y la estructura y la organización es la misma. Y entonces no ha habido un cambio notable o significativo, y por tanto la manera de llevarlo adelante pues es parecida. Lo que sí que ha habido, y eso sí que es verdad, es que bueno, pues por una razón o por otra, pues es uno de los temas que se puso en el punto de mira en la legislatura anterior. ¿Quién es el concejal del glifosato? El concejal, no. De glifosato, ¿quién era que toca eso del glifosato que nos ha contado usted ahora? Digo, para que María. diga que María Sánchez. Pero no la limpieza de la calle, que la tenía María en la legislatura anterior. La poda y eso sí corresponde al mantenimiento. Claro, para que se pueden cruzar dos competencias, ¿no? Lo que es el mantenimiento. Pues yo no hablo de los parques, yo hablo de las aceras, que va así y ya crece la hierba por todos lados. Claro, pero es por eso, ¿no? Claro. O sea, me está diciendo que se puso el acento en que la ciudad estaba sucia para que, por ejemplo, algún concejal de su grupo perdiera competencias, como en el caso de María Sánchez. Hay dos temas, lo he dicho más veces, yo creo que incluso lo he dicho aquí, hay dos temas que son estándares siempre para poder hacer oposición fácil, que uno es la limpieza y otro es la seguridad. Y entonces con eso es facilísimo decir, porque eso se construye, o sea, casi la percepción, no lo quiero simplificar demasiado, pero un poco sí. Es decir, mira qué sucio está, mira qué inseguridad hay. Mira, a los ciudadanos no se le engaña en algo tan simple. La ciudad sabe si está limpia o está sucia. Valladolid es una ciudad que está limpia, ha estado limpia con anteriores gobiernos y con los actuales gobiernos. Y ha estado, insisto, impoluta, porque es una ciudad, creo que ejemplar en materia urbanística, de limpieza, de estética, de todo. Pues luego digo yo lo de los hierbajos, de la jungla hasta que empieza a crecer por la ciudad, que es un poco preocupante como imagen de... Pero fíjese... No sé si la ciudad estaba limpia el anterior mandato y sigue limpia. No sé si es el mejor ejemplo que pueda poner, porque las cosas están así, pero en Barcelona últimamente están adoptando medidas que, es decir, en muchos casos, en muchos ámbitos, en verdes, es decir, que crezca la vegetación. Y no solo en Barcelona, en otras ciudades en también. Barcelona está adoptando muchas medidas de que crezcan muchas cosas salvajes últimamente, es verdad. Sabía que le iba a gustar. Pero lo que sí es cierto es que Valladolid pasa por ser, no sé si la segunda o tercera ciudad o capital de provincia con mayor número de metros, digamos, cuadrados por habitante verdes. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad, sí. Y si eso es verdad, y luego también, y en limpieza, lo acabo de recordar ahora, los premios estos que dan las pajaritas,
escobas y las pajaritas. Claro, pero eso lo dan las contratistas y tal, eso lo dan siempre a los mismos. No, hombre. Te lo digo yo, sí. Señor Sarabia, ¿hay que seguir subvencionando casas sociales para que acaben convertidas en muladares auténticos? Estoy pensando en 29 de octubre, las viudas, que los ciudadanos a veces nos cuesta trabajo entender eso, porque bueno, ya sé que políticamente, bueno, pues usted va a defender, pero la imagen es horrorosa. Vamos a ver, nosotros hemos aprobado, está ahora en exposición pública, un plan de vivienda. El plan... Estoy dando rodeos también otra vez. El plan de vivienda... Yo estoy acostumbrado. El plan de vivienda tiene varias acciones. Sí. Una es el parque público de alquiler social, que es, vamos comprando viviendas dispersas por toda la ciudad y viviendas para que aquellos que no tienen opción de ir al mercado puedan tener una vivienda con un alquiler que puedan pagar. Y lo hacemos desde ahí. Estamos construyendo viviendas para jóvenes. Hemos determinado ahora en la avenida de Burgos 25 viviendas y estamos también con pendientes de nuevas promociones, etcétera. No voy a contar todo el plan de vivienda, pero uno de los temas críticos es las áreas vulnerables. Las áreas vulnerables se pueden tratar de distintas maneras y depende ahí de la política, efectivamente. Y una de las maneras de tratarla es... por decirlo de una manera con un eslogan, este es un eslogan, llevar ciudad a donde está la gente. La gente está ahí, la gente vive ahí. Yo recuerdo que una de las propuestas que se hizo, la anterior, era de expropiar las 500 casas del 29 de octubre, demoler las 500 casas y construir la mitad de las casas. Y decía, el resto, porque además es que tenían que poner 20.000 euros. Leí lo que había dicho la población en las encuestas que les hicieron y había muchos que decían, yo es que no puedo pagar los 20.000 euros, es que no los tengo. Otro decía, he arreglado mi casa ahora y estoy bien. O sea, es muy complicado y sin embargo el hacer el esfuerzo porque el barrio esté mejor, la barriada, porque el edificio el 29 de octubre haya actividades y se haya rehabilitado por completo. El comportamiento de los edificios, el comportamiento microclimático se haya mejorado y se eviten humedades. En el interior sigue como estaba, o sea, las viviendas son las de cada uno, pero eso yo creo que es un esfuerzo que hace la ciudad a mayores, si me permiten. Algunas veces la policía y la Guardia Civil no tiene tan claro que allí se esté socializando, que tenemos operaciones hace escasamente 2 semanas y las tenemos con relativa frecuencia. Yo entiendo la parte idílica de lo que nos quiere contar para rehabilitar socialmente esa zona de Valladolid, pero hay una parte social que usted defiende que va a ir de la mano de estas rehabilitaciones, pero la parte social nos sigue dando semana tras semana algunas noticias que no tienen nada que ver con eso. No estaría además que viéramos a la policía patrullando la ciudad, por ejemplo, de la policía, es que a lo mejor lo que hace falta también es la policía, que hace mucho tiempo que en este país, claro, como se han mermado y se han menguado las comisarías de agentes, cuando se merma la comisaría de agentes se llena la calle de delincuentes. Eso es una cuestión, igual es que de vez en cuando tiene que estar no solo haciendo estos ejercicios teatralizados de oficina de policía con 2 agentes en ese centro social que nos dice Manuel Sarabia. Otra cosa es la presencia que tenga esa policía allí. Ninguna, en las calles ninguna. ¿Cuánto hace que no veis patrullando la ciudad? Se ven a los policías locales en las ciudades, la Policía Nacional ha desaparecido en las ciudades. Pero insisto, ese tipo de cuestiones yo creo que no justifican lo que se ha hecho otras veces, que es... lo digo porque usted, que habla, vas a ciudades europeas y vas a Londres y ves la policía, y vas a Ámsterdam y vas a Alemania, y ves, porque son elementos disuasorios, le gusta mucho Manuel Sarabia. Berlín, sí, sé que le gusta mucho el tema de Berlín y estas cosas, pero bueno, que... Sí, es verdad. Es verdad que es un hecho cierto que la policía tiene que tener presencia, es cierto, claro. Por ir finalizando, sopesé la idea de regalarle una pala de pádel por haber venido hoy aquí, por si tenía que hacer algún partido de exhibición dentro de poco en la Plaza Mayor de Valladolid, dentro de unas semanas. Estoy dándole vueltas. Entiendo que son parte de los principios políticos que hay que tragarse cuando uno firma un pacto de gobierno con alguien que sí que defiende cosas contrarias. No, claro, sí, eso está claro. O sea, hay que defender lo fundamental. Y entonces ya está. Yo lo tengo clarísimo. A mí me parece que es una invasión de la Plaza Mayor, que además es un espacio, no es la Feria del Libro, no es abierto, y no es entra quien entra.
entra, a mí no me gusta y lo he dicho muchas veces, entonces lo defiendo que no debería estar ahí, pero bueno, pero esas cosas pasan y han pasado más cosas y lo mismo que con las sentencias, ha habido sentencias judiciales que te vienen muy bien, dices que bien nos están avalando, y ha habido otras que no nos han dado la razón, y bueno, pues así es la vida. Ahora que entra en la recta final de la jubilación política, usted, estos 2 años, ¿qué le gustaría no dejar de no hacer en la ciudad que ha gobernado durante 8 años? Pues no se lo puedo decir porque tengo una lista, lo tengo. Pero alguna cosa que diga, esto no me puede quedar sin hacer. 60 cosas, tengo 60. ¿60 cosas? ¿Por hacer todavía? No, en las que estamos. Escucha, entonces usted repite. No, porque no es hacerla, o sea, en algunas es hacer el proyecto, en otras es, o sea, no es decir, si es hacer y como todo. arquitecto y profesor, que en estos 2 años que le quedan, en la línea de la pregunta de Pablo, ¿qué le gustaría hacer para decir, bueno, esto se hizo estando yo de teniente alcalde? Ciudad, si alguien conoce la ciudad urbanísticamente bien, es usted. Yo creo que es un conjunto de cosas. Por ejemplo, hay un proyecto que es muy bonito, que estamos ahí hablando de él muchas veces, que es un paseo, son 3 proyectos, pero bueno, enlazados, un paseo a lo largo, más o menos, siguiendo la estela de la ronda exterior, y entonces un paseo desde el norte hasta el sur, recorriendo por el este toda la ciudad. Un paseo, una arboleda, eso puede ser muy bonito y puede quedar muy bien, ese proyecto le vamos a hacer. Insisto, pero ¿por qué te quiere retirarse usted? ¿Por qué tiene que retirarse de la política? Digo porque, mire, la nueva política es como la nueva normalidad, que cuando la descubrimos nadie la quiere. Es con mascarillas, es que nos decían que iba a ser una cosa fabulosa, y la nueva política, preferimos la vieja normalidad, preferimos la vieja política, la clásica, como la que usted, por ejemplo, representa, que es una política armoniosa, de debate, de diálogo, de sosegada, de sensatez. ¿Por qué decide usted? Pero en esa política hay compromisos, y se cumplen los compromisos. ¿Pero por qué? Ya, pero escuche un momento. Que se jubilen los que pierden, como decía Bono, no los que ganan. No se jubile usted ni quien hace, insisto, ni que creo que es necesario en política, como es su caso, de verdad que se lo digo, sinceramente. No, quiero volver a dar clase. Hay que cumplir los compromisos. Quiero volver a dar clase. ¿Volver a la universidad? Me gustaría, lo que pasa es que también por edad ya, yo cumplo el año 23, que es cuando concluye el mandato, cumplo 70 años. Entonces en la universidad tampoco. ¿Está hecho un chaval? Estoy hecho un chaval, sí. Ha adquirido la madurez necesaria para además, seguir otros 10 años más. Y además he ido, esto que cuenta todo el mundo, he ido a vacunarme y ves allí a los de tu año. No se identifica con ellos. Y dices, gente mayor. Qué mayores son todos. Esa sensación la tenemos, yo también. Pues hasta aquí llega hoy La Quinta Esquina. Florencio Carrera, Pablo Lago, muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Señor Sarabia, los estatutos dicen que usted no puede seguir con toma la palabra, pero nadie dice que no pueda montar otro partido en compañía de Alberto Bustos y de María Sánchez, así que vaya planteándoselo por si acaso, a lo mejor es la salida para el ayuntamiento. Tira hasta nombre, Sarabia, camisa blanca, por eso le llama el partido. Muchísimas gracias por haber compartido hoy estos minutos con nosotros en La Quinta Esquina. Muchas gracias. Y nosotros les invitamos a que la semana que viene nos sigan acompañando, pues para seguir hablando de Valladolid y de cosas que afectan a todos los ciudadanos a pie de calle, como las que hemos hablado hoy. Hasta entonces.